Bueno, queremos analizar estas cifras, qué significan, debemos preocuparnos por estos aumentos registrados en los últimos días. Estamos a esta hora en comunicación con la infectóloga de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés. Doctora, gracias por esta comunicación, por responder a nuestro llamado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo ya mencionaba la pregunta durante la presentación, estos datos, estas cifras, nuevamente el tercer día en que tenemos por sobre los 1000 casos, también hemos aumentado los casos activos, están en los 5000 y la positividad, sobre todo en la región metropolitana o en Tarapacá, que está en un 4, acá en un 3, es un número, cifras, datos que nos deben preocupar y llamar tal vez a una cierta ponderación en estas medidas que sabemos que se han relajado en las últimas semanas. Son datos dentro de todo que son números bastante esperables. Nosotros sabíamos que la medida de que se van liberando las medidas y se van liberando las restricciones, el número de casos aumenta. Lo importante aquí, la cifra que tenemos que mirar con mucho detenimiento es el número hospitalizado y ese afortunadamente se ha mantenido bajo. Si las personas están vacunadas y se contagian estando vacunadas, van a tener una enfermedad que en la gran mayoría de los casos es leve. Por eso es fundamental que se vacune la gente que no se ha vacunado, que no ha recibido ninguna dosis. Eso es más de 1 millón de personas y esas son las personas que hoy, sabiendo que tenemos Delta como la variante mayoritaria, están en mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Cuando analizamos que ya lo que mayormente circula, si no estoy equivocada, el último reporte hablaba por lo menos de un 66, por ahí el rango de la variante Delta en nuestro país. ¿Se puede ya hacer algún tipo de análisis de cómo esa variante se comportó? Porque efectivamente los contagios fueron más asintomáticos, de menor gravedad. ¿Y cuánta incidencia también tiene algo que usted plantea, ¿no? La vacunación en ese, podríamos decir, buen manejo que hubo de la llegada de la variante Delta, que en algún momento era súper temida. O sea, la variante Delta sigue siendo una amenaza muy importante para las personas que no están vacunadas. Lo que hemos visto en otros países, lo hemos visto en Inglaterra, en Estados Unidos, que los que se afectan son quienes no se vacunan. Por lo tanto, hoy día lo vital es vacunarse, no solo la dosis de refuerzo, sino que las vacunaciones, la primera y la segunda dosis, que hay muchas personas que no la han recibido. Es en ese grupo de personas que Delta tiene un riesgo mucho más alto de generar una enfermedad grave y necesitar hospitalización y eventualmente necesitar unidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Nosotros como país hemos sido muy eficientes en la vacunación, hay un alto porcentaje cercano al 90% de la gente que está vacunada y eso ha permitido que hasta el momento, por ahora, no hemos tenido una gran afectación en términos de casos graves, pero esa gente que no se ha vacunado es la que está en riesgo. Sí, por eso ya podemos hablar, como se ha dicho en el último tiempo que está en la pandemia, en este momento, de los no vacunados. Exactamente, y eso es lo que vimos que ocurrió en varios otros países que van un poquito más adelante que nosotros. Esta es la pandemia de los no vacunados, con 2 dosis y con una tercera dosis de refuerzo, y ahora que se van a empezar a recibir dosis de refuerzo, todos los esquemas, incluso los que recibieron Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, vamos a tener un nivel de protección muy bueno, pero hay que ir a convencer a toda esta gente que no se ha vacunado. Sí, doctora, y ahí, ¿cómo toma las cifras de este estudio hecho, que entiendo que es inédito, es el primero en el mundo respecto a la dosis de refuerzo? Los resultados fueron bastante positivos en el caso de las 3 farmacéuticas, Sinovac, AstraZeneca y además también de Pfizer. El proceso de protección aumenta significativamente. Entonces, ¿qué tan importante también es que en nuestro país contemos con esos datos y además que esto sea una experiencia que se puede tomar a partir de los resultados de ese estudio a nivel mundial? Exactamente, esta es una excelente noticia. Chile tiene científicos, tiene investigadores de primer nivel mundial. Podemos hacer un estudio que no se ha replicado en otras partes. Podemos tener además información sobre Sinovac, que es algo que usan los países del hemisferio sur, que habitualmente son los países que no tienen tanto presupuesto para hacer investigación. Y lo que se hizo en Chile con este estudio en la posta central, vacunando a adultos mayores de distintos ELEAM y a profesionales y a trabajadores de la posta central, da muy buena cifra y nos puede mostrar que efectivamente con una dosis de refuerzo los niveles de anticuerpos suben en forma muy significativa y nos van a proteger por más tiempo. Y esto además se suma a la decisión de vacunar a los niños a partir de los 6 años. Sabemos que en eso también nuestro país está un poco, podríamos decir, a la vanguardia, pero hay en algunos grupos una mayor resistencia por la falta tal vez de cierta
podríamos decir, análisis comparado con otros países. Entonces, ¿cómo analiza? Si bien yo considero y hemos podido constatar bastante buena recepción y seguridad en torno a la vacuna de los niños, eso es importante volver a recalcarlo, pero hay ciertas voces un poco más reticentes, sobre todo porque estamos hablando de niños. A ver, la vacuna que se usa mayoritariamente en el país y la que se usa exclusivamente en niños es la vacuna CoronaVac o la vacuna Sinovac, que es una vacuna que tiene una tecnología que es muy conocida. Es la misma forma en que se fabrica la vacuna de la influenza, que se ponen los niños, los bebés desde los 6 meses en adelante, por ejemplo. Es una vacuna muy segura, por lo tanto, no debiéramos tener temor a efectos adversos significativos. Por supuesto que los efectos adversos menores existen, el dolor en el brazo, a veces algunos niños pueden tener sensación febril, sentirse un poquito agripado, que es lo que ocurre con la vacuna de la influenza también y con la gran mayoría de las vacunas. Pero los efectos adversos graves son extraordinariamente infrecuentes, se dividen en millones de personas que se han vacunado. La vacuna CoronaVac, además en niños, en China se ha usado en 40 millones de niños y ha sido una vacuna que ha mostrado seguridad. Así que yo llamo a los papás, a los tutores, a vacunar a los niños sobre los 6 años, porque la gente que no se vacuna, sean adultos o sean niños, son los que van a quedar más expuestos a una variante Delta que sabemos que es más agresiva en los no vacunados. Y a los niños menores de 6 años, la única forma que tenemos de protegerlos a ellos, que no se pueden vacunar, es vacunándonos todos los demás, todos quienes estamos alrededor. Sí, como que ahí se produce un cierto efecto rebaño, podríamos decir, respecto a proteger a los que no tienen en este momento. Eso sí, hay todavía estudios que se están haciendo para poder hacerlo y aplicarlo ya en niños más chicos. Pero, ¿cuándo podríamos hablar ya de una endemia? En el fondo que el virus circula, permanece, como ocurre con otras enfermedades, y eso, ¿cuán determinado está por un proceso de vacunación constante? O sea, también todo indica que probablemente todos los años vamos a tener que vacunarnos, por lo menos por un buen tiempo, en torno a lo que es el COVID-19. Todavía no hay evidencia de eso. A mí me gusta hablar solo cuando hay evidencia científica que lo demuestre, porque no hemos medido que los anticuerpos después de una tercera dosis de refuerzo o una dosis de refuerzo caigan lo suficiente como para necesitar una vacunación anual. Uno puede suponer que eso ocurre, porque además tenemos que incorporar que hay nuevas variantes y las nuevas vacunas debieran incluir una protección más específica contra las variantes. Pero eso todavía no es una evidencia científica, así que no podemos tener certeza plena de que vamos a necesitar una vacuna anual, es una probabilidad. Ya, vamos paso a paso en ese sentido. Está bien. Quería preguntarle porque estamos en un momento desde que empezó la pandemia tal vez con el mayor relajo en torno a las fronteras, a poder reunirnos, era cosa de también ver ahí los reportes en las playas. Entonces, ¿cómo podemos seguir manteniendo esto que era necesario, que mucha gente de todas maneras, sobre todo por un tema psicológico, era fundamental? Más allá de la vacunación, ¿cómo lo analiza usted? ¿Podemos estar tranquilos si es que seguimos con un buen ritmo, la dosis, los niños, esto se pueda mantener o eventualmente no se podría descartar, sobre todo analizando ciertas cifras en los últimos días, de que haya un rebrote y tengamos que nuevamente entrar con algunas medidas de, probablemente no de confinamiento tan drástico como conocimos, pero sí de un mayor cuidado? No, podemos seguir con estas medidas de mayor relajo si es que nos hacemos cargo de nuestro propio autocuidado. Y eso sigue siendo usar mascarilla cada vez que estemos en lugares cerrados y en los lugares abiertos, porque todavía en Chile la mascarilla es mandatoria, es obligatoria. Hacer un lavado de manos frecuente y ventilar los espacios. Si cada persona se hace responsable de un uso correcto de mascarilla, del lavado de manos, de ventilar, podemos tener este aumento de la flexibilidad, este mayor relajo, porque tampoco podemos seguir viviendo en este modo pandemia permanente. Si la vida hay que ir retomándola en la medida que las cifras sean positivas, pero también en la medida que nosotros sigamos haciéndonos responsables. Las medidas de autocuidado son fundamentales, son muy útiles, sirven muy bien si se cumplen y todavía tenemos que seguir haciéndolas por mucho tiempo más. Sí, por eso es importante insistir en aquello, porque uno ve imágenes, bueno, una fiesta universitaria en Concepción, ayer también varios partidos de fútbol y la gente estaba sin mascarilla, o sea, hay que volver a recalcar ese mensaje que eso sigue siendo un elemento fundamental en el resguardo y el autocuidado.
Efectivamente, el virus se transmite por estas pequeñas gotitas de saliva que uno expele cuando habla, cuando grita, cuando canta, cuando come. Y esos son los momentos en que debiéramos mantener una distancia prudente entre las personas y usar mascarillas la mayor parte del tiempo. Esa es la mejor forma que podemos contribuir a controlar la transmisión de la enfermedad. Perfecto. Y además volver a insistir, obvio, sobre todo lo que usted decía, este grupo de rezagados a vacunarse porque sabemos la efectividad y si estamos disfrutando de este mayor relajo, precisamente la vacunación tiene mucha incidencia en aquello. Doctora, le quiero agradecer el tiempo y la disposición para conversar este domingo. Muchísimas gracias. Un gusto. Seguir cuidándose, vamos mucho mejor, pero todavía queda. Exacto, seguimos en pandemia. Gracias, que esté muy bien.